Quiero contarles una historia, es un hecho verídico. Es una joven que se llama Christine Santos. Es norteamericana, por eso no me sale mucho. Ella en la actualidad tiene 34 años, ahí en pantalla van a ver la imagen. Y ella es médico especialista en patologías del lenguaje. A la edad de 28 años, ella consiguió un máster en esta disciplina, ¿no? Ella parece una persona normal. De hecho, hay algunos videos en YouTube, pude ver algunos videos de ella donde habla y parece, aparentemente, es una persona normal. Pero a la edad de 7 años le diagnostican una enfermedad que dicen que es una enfermedad muy rara. Esta enfermedad se llama encefalitis Rasmussen. Calculo que debe ser el que la descubrió el nombre, ¿no? Y esto es una enfermedad del cerebro. Esto afecta el habla, la parte motora, afecta también, genera parálisis de la mitad del cuerpo e inclusive demencia. La demencia es aquello que uno empieza a no razonar bien, no coordina, lo que habla no tiene sentido. Y inclusive, obviamente, muchos dolores de cabeza. Esto es por causa que se le inflama el cerebro. Ella se le inflama, entonces eso le trae mucha presión y tiene todas estas variaciones. Inclusive dice que, cuenta ella, que llegó a tener 150 ataques en un día. Algunos eran ataques de epilepsia. Y de hecho ella cuenta que estaba, a la edad de 8 años, estaba recitando una obra de teatro en su escuela y en medio de la obra de teatro le dio un ataque. Ahora, ella vivía hospitalizada. Esta enfermedad a veces puede sanarse con fármacos, pero en el caso de ella no pudo ser. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que extirparle literalmente la mitad del cerebro, el cerebro donde estaba afectado. Y ahí van a ver una radiografía donde ahí es donde a ella le extirparon la mitad del cerebro. ¿Qué pasa? Ella andaba en silla de ruedas por causa de esta enfermedad, pero tenía un deseo muy grande de vivir. Y esto fue por causa de que su madre la amaba mucho. Entonces, ese amor que aplicó, ese amor que demostró la madre hacia ella, hizo que esta niña tuviera el deseo de vivir. Y ella, estudiando en la secundaria, ella agarra, se le despierta el deseo, esa es ella, literalmente es ella. Por causa de este amor que su madre le había brindado, se le despierta el deseo de poder ayudar a otros. Dijo, yo me voy a especializar, por eso ella terminó siendo médico, por eso ella terminó haciendo un máster. Yo me voy a especializar para poder ayudar a aquellos que padecen de lo mismo que yo tengo. Y hoy en la actualidad ella ayuda, ahí es donde sale ayudando a un niño, ayuda en la actualidad a chicos que tienen problemas con el habla. Ahora, ella encontró su propósito en su vida. El propósito de ella fue ayudar a otros. Y fíjense en que Jesús lo dijo. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ella encontró ese propósito, el cual la hizo muy feliz. Ahora, ustedes piensen esto, por eso yo les traje hoy. ¿Alguno desayunó hoy día? Bueno, si desayunó y le cae mal, puede ir al baño.
No le cuenten nada al pastor lo que estoy haciendo. Ese es un cerebro. Sí, es un cerebro, literal. A ella le extirpan la mitad del cerebro. Entonces, ¿ella qué pasa? Se queda con la mitad del cerebro. Se entiende que cada mitad cumple una función, la del habla, la motora. Entonces, ¿qué pasa? Su cerebro tuvo que reinventarse, tuvo que reestructurarse. ¿Para qué? Para poder lograr lo que logró en su vida. Porque, o sea, entró a una carrera universitaria y no solamente eso, terminó haciendo un máster. Ahora, esto es posible, que una persona teniendo la mitad del cerebro, su otra mitad comience a recrearse para cumplir las necesidades que su cuerpo le demanda. Y en el siglo pasado existió un médico científico, Santiago Ramón y Cajal, donde él dijo que una de las frases, de hecho son frases que inclusive hasta el día de hoy se citan por los neurocientíficos, dijo que todo hombre, si se lo propone, puede ser arquitecto de su mente. ¿Mm? Eso fue lo que él dijo. Todo hombre, si se lo propone, puede ser arquitecto de su mente. Y es lo que hizo esta mujer. O sea, reconstruyó su mente. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. El apóstol dijo, renuévense en el espíritu de su mente. El apóstol Pablo lo dijo hace más de 2000 años. Estaba diciendo exactamente lo mismo. Y esto lo dijo cuando le escribió la carta a los Efesios. Él la escribió, Efesios era una ciudad que fue fundada hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Esa ciudad, obviamente por causa de las invasiones, primero fue influenciada por los griegos y luego por los romanos. ¿Y qué pasa? Estos dos grandes reinos trajeron sus ídolos y era una ciudad muy donde había mucha idolatría, donde habían templos consagrados a la idolatría. Entonces, Pablo, en un momento, en su obra misionera, él decide pasar por Éfeso, pero el Espíritu Santo no lo deja, le prohíbe que pase. Esto se encuentra en el libro de Hechos 16:6. Entonces Pablo sigue su obra, pero luego al regreso pasa por Éfeso. De hecho, pasa 2 veces. La primera vez que pasa, Hechos 18, pasa de una manera rápida, o sea, se queda muy poco tiempo. Pero la segunda vez que él pasa, logra quedarse 3 años en Éfeso. Entonces comienza a enseñar la Escritura, que él amaba a la iglesia de Éfeso. Obviamente, cuando llega a Roma, termina preso y desde la cárcel es donde escribe esta carta. Y esta carta él la escribe a la iglesia de Éfeso y la carta está cimentada en 2 grandes secciones. La primera sección, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 3, habla de la obra redentora de Dios. De hecho, habla, inclusive hace como una historia y habla desde antes de la fundación del mundo. Dice que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y habla que esa redención viene a través de un pacto de Abraham y que Dios constituye una familia, pero a través de Cristo abre ese pacto a los gentiles. Y la segunda parte habla, esto se encuentra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Éfesos, habla de cómo vivir una vida cristiana basada en este evangelio comprimido que el apóstol Pablo enseña. Entonces, él lo que hace en la primera sección es mostrar que ese pacto se abre a los gentiles. Y quiero enfocarme en la segunda sección, que es cómo vivir una vida cristiana. Y quiero que le preguntes al de al lado, viste que siempre dicen pregúntale al de al lado, pero yo te voy a guiar con la intención que quiero que le preguntes. Pregúntale cómo está tu vida, así. Pero espérate, antes de preguntarle de manera
chismosa. ¿Cómo es esto? Porque yo te puedo preguntar, ¿cómo está tu vida? Preocupándome. Pero yo también te puedo preguntar de una manera chismosa, che, ¿cómo está tu vida? Pregúntale, decirle, ¿cómo está tu vida? Solamente preguntarle, no le comentes. Quiero que abras en el libro de Éfesos, vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 17. Ahí te va a salir en pantalla, si no tenés tu Biblia. Desde el 4 al 17. Dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Diga conmigo, mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y por la dureza de su corazón viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Ahí es donde el apóstol Pablo habla de la mente. Y quiero explicarles un poquito de la mente. Esto que yo les traje tan rico, ustedes lo ven ahora un poco desagradable, pero yo hago unos cecitos al limón con perejil y ajo, o unos raviolones de limón con nueces. Después, si quieren, les paso la receta. Que en realidad, cuando lo comes, cambia tu manera de pensar. El apóstol Pablo estaba hablando de la mente. Esto que yo les traje es el cerebro, es el órgano. La mente son los pensamientos y las emociones. Los pensamientos se crean a partir de conexiones neuronales. Una neurona se conecta con la otra y en esa conexión se genera el pensamiento. Fíjense en lo que el apóstol Pablo dice. Renuévense en el espíritu. Y acá quiero que me presten atención porque vamos a calibrar el microscopio y en realidad lo que él dijo como espíritu, esto fue escrito en griego por causa de la influencia de Grecia. Fue la palabra neuma, que de ahí se desprende neumonía, está hablando de aliento, lo que significa aliento. Esto es en el griego. Y en el hebreo es nisma shayim. Eso se escribe en el hebreo. Las dos significan lo mismo, aliento, nada más que una es en el hebreo y la otra es en el griego. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que sopló aliento. Sopló esto, el neuma, el nisma shayim. Y esa palabra está en plural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son dos vientos que sopla Dios cuando lo crea al hombre. ¿Esto qué hace? Sopla el espíritu y el alma. Esos son, cuando Dios sopla en el hombre, en Adán, lo que sopla es el espíritu y el alma. Y el alma están las emociones, es el asiento de las emociones. Ahora, cuando yo me río, cuando yo lloro, cuando yo me enojo, eso es lo que Dios puso en mí, los sentimientos. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo de la mente. Ahora, fíjense en que él dice que nos renovemos en la mente, que renovemos nuestros pensamientos. Y si nosotros renovamos nuestros pensamientos, por causa de renovar nuestros pensamientos, se va a renovar nuestras emociones. Porque si yo me enojaba por cualquier cosa y de repente comienzo a decir, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar,
y no me voy a enojar. Ustedes fíjense que cuando uno se enoja, surge el sentimiento y me impulsa a tirar los platos. Bueno, lo que el apóstol Pablo decía que teníamos que renovarnos en el espíritu de la mente. Teníamos que renovarnos en el pensamiento y en las emociones. Ahora, la palabra renovar, ¿qué quiere decir? Está compuesta por dos palabras. La primera palabra es re, que significa repetir. Innovar significa nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que renovar mi pensamiento, repetir mi pensamiento. Pero fíjense en esto, el pensamiento, cuando un pensamiento está, las neurociencias han descubierto que el pensamiento está, que no se puede quitar. De hecho, no se puede negar. No puedo negar un pensamiento. Si yo tengo ese pensamiento, no lo puedo negar. Vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos trajeron su imaginación? Bien. Y los que no la trajeron, pídanle prestado al que la trajo. Quiero que piensen, algunos les va a ser fácil, otros no, porque no lo conocen, en un calzoncillo, pero de esos, no lo que usan los pibes ahora, los de mi época, de esos tipo pantalón corto. Están pensando en un calzoncillo blanco con lunares rojos. Blanco con lunares rojos grandes. ¿Lo pensaron? Bueno, listo. Ahora, quiero que no piensen que yo estoy con ese calzoncillo blanco de lunares rojos. No lo pensaron, ¿no es cierto? ¿Entienden por qué no puedo negar un pensamiento? Si el pensamiento está, no puedo negarlo. Por eso el apóstol Pablo decía, renuévense. Entonces, en realidad, ¿qué han descubierto? Que el pensamiento no lo puedo negar, no lo puedo quitar, sino lo que tengo que hacer es traer un pensamiento sustituto. Y ese pensamiento sustituto lo tengo que repetir. Por eso decía el apóstol Pablo, traigan un pensamiento nuevo y repitan, repitan, repitan. El cristiano no usa calzoncillo, el cristiano no usa el calzoncillo. Bueno, sí uso, perdón, pero no los blancos que ustedes me vieron. ¿Entienden? ¿Y cómo sucede esto? Ejemplo, yo me llamo Cristian, yo tengo un segundo nombre. Ustedes piensen esto, mi segundo nombre es Daniel. Si yo les empezara a decir, no me digan más Cristian, porque yo tengo un segundo nombre y quiero mi segundo nombre, así que quiero que me digan Daniel. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento de mi nombre, Cristian, está, pero yo les voy a decir, díganme Daniel. Entonces ustedes van a decir, ah, Daniel, Daniel. Cuando me vean, hola Cristian, Daniel, ah, cierto, Daniel, 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 Daniel. Va a llegar un momento que se van a acordar de que yo me llamo Daniel. Entonces no me van a llamar más Cristian. Y la ciencia, la medicina ha descubierto que todo aquello que no usamos en el cuerpo tiende a desaparecer. Esto se puede ver, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico me quebré un brazo y me enyesaron, tuve 3 meses, casi 4, y cuando me sacaron el yeso tenía el brazo flaquito, me había quedado el hueso prácticamente, o sea, el músculo se había desaparecido. Por eso tenía que volver a ejercitarlo y todo. ¿Por qué? Porque todo lo que no se usa desaparece. De hecho, la ciencia tiene una frase en inglés que no me sale ahora, pero en realidad básicamente es eso, lo que no se usa tiende a desaparecer. Entonces, es lo que el apóstol Pablo enseñaba, que nosotros teníamos que traer un pensamiento sustituto. Ahora, fíjense que él habla, en el capítulo 4 y 5, comienza a decir todos los pensamientos que tiene el mundo. Por eso decía que no pensemos como piensa el mundo, porque el mundo tiene una mente vacía. Y cuando él se refería a una mente vacía, en realidad se estaba refiriendo a una mente que se vanagloria. De hecho, cuando estudiamos lo que se tradujo por vacío, significa eso, que el mundo en realidad busca el beneficio propio. Si ustedes ven, las últimas corrientes que se ven es, si a vos te hace bien, o sea, enfócate en vos, porque esto, y eso es lo que hace que empiece a distorsionarse todo. Eso es lo que hace que
por ejemplo, haya impureza sexual, que es una de las cosas que el apóstol Pablo nombra en esa lista. Otra de las cosas dice que el mundo tiene una vida torcida. Después dice que el mundo miente. ¿Ustedes creen que el mundo miente? Dice que, o sea, habla del enojo, de la ira, habla del robo, mi versión dice, no hablen tonterías. Eso me gustó, porque ¿cuántas veces hablamos por hablar? De hecho, el proverbio dice que aquel que habla mucho peca. ¿Por qué? Porque si habla mucho sin sentido, en realidad va a terminar hablando de tonterías y peca. No sean avaros. Yo buscaba, porque no sabía lo que era avaro. Avaro es tener cosas y no compartirlas. E inclusive la definición me muestra que esas cosas ni siquiera las necesito. Y yo digo, wow, dice que no sean avaros, que no pierdan el tiempo porque, dice el apóstol Pablo, que los días son malos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en tiempos difíciles, entonces no nos amoldemos a este mundo, no sigamos las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan al extremo, los pensamientos del mundo van a terminar mal. Fíjense en algo tan sencillo como la pareja homosexual. Primero que no está diseñado para eso. A eso se refería la impureza sexual. Algo impuro significa algo que fue creado con un propósito, pero se termina torciendo. Eso es lo que significa. Entonces, si ustedes piensan eso, ustedes dicen, la verdad que este mundo, si lo dejan, se va a perder. De hecho, podemos ver, no hace falta ser el profeta Isaías para darse cuenta que este mundo no tiene rumbo, no tiene dirección. Cada uno busca el beneficio propio. Y fíjense que el apóstol Pablo en un momento dice, se los leí, que esas cosas no la aprendieron de Cristo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido de Cristo? ¿Qué nuevo pensamiento has traído? Porque fíjate que los pensamientos nuestros son pensamientos que han sido implantados, primero en nuestro hogar, nuestros padres. Yo siempre digo que mi mamá me implantó pensamientos, no tenía mala intención, ella me quería proteger de que no haga esto, aquello no, esto no podés, y comenzó a generar pensamientos de miedo en mí. Después de grande, de muchos años, me di cuenta de que eso no era mi esencia, que yo podía lograrlo, que yo podía ser arquitecto de mis pensamientos, de mi mente, que yo podía ser como dijo el apóstol Pablo, renovar mis pensamientos. Entonces yo te pregunto, ¿qué nuevo pensamiento tenés de Cristo? Porque Pablo dice, fíjate que él le habla a los cristianos. Dice, ustedes no aprendieron eso de Cristo. Entonces, yo digo, ¿qué pensamiento tengo de Cristo? Y tengo tengo este, ¿y cuál me falta? Y cuando vos lees la Biblia, cuando lees la palabra de Dios, te das cuenta que desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Todo está conectado con Cristo. Es como una línea de sangre que comienza y termina. Entonces el apóstol Pablo lo que nos decía era que trajéramos nuevos pensamientos. Entonces yo quiero que pienses de esta forma, que digas, debo extirpar esa mente que traje del mundo. Ahora, tengo que traer un nuevo pensamiento y ese pensamiento lo tengo que repetir. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que les daba de mi nombre, les va a costar. No lo nieguen, no nieguen su pensamiento, porque si no me van a seguir viendo con ese calzoncillo de lunares. Sino que traigan un sustituto y comiencen a repetirlo. Ahora, ¿ya leíste toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Yo no. La leí, muchos libros los leí al pasar. Por eso yo pensaba, yo digo, es importante que esta vez los comience a leer de verdad y que comience a repetirlos, que comience a memorizarlos. ¿Para qué? Para que cuando quiera venir un pensamiento del mundo,
o sea tan grande el pensamiento que tengo de Cristo, que ese pensamiento se termine desapareciendo. Por eso yo quiero que te imagines que te has extirpado el medio cerebro, que el otro medio cerebro ya está en la basura. El que te implantaron tus papás, con buenas o con malas intenciones, porque he sabido de personas que les han implantado malos pensamientos, con toda la mala intención. Y hay personas que no los implantaron con buena intención, como mi mamá. Mi mamá siempre decía, usted, mijito, o sea, pobre pero limpito. Y la verdad que viendo lo que Cristo hizo, yo no soy pobre. O sea, mi mente es pobre. Entonces yo tengo que extirpar ese pensamiento. Pero ¿cómo lo voy a quitar? Trayendo un sustituto y repitiéndome día tras día. Imagínense que me falta la mitad del cerebro porque ya la arranqué y ahora quiero poner lo que me falta. Entonces es importante que coloques, que quites esa parte del cerebro que no te sirve. ¿Por qué? Porque si vos ves al mundo y ves cuáles son sus intenciones, a veces ni siquiera ellos creen que son malas intenciones. Quizás sus sentimientos, como decía el apóstol Pablo, no son malos. Fíjate que ellos a veces dicen que lo hacen por el amor propio, porque se aman a sí mismos, o aman a la persona que tienen al lado del mismo sexo, pero si vos lo llevas al extremo, al final de ese pensamiento que tiene el mundo, te encontrás con la muerte. Fíjate que el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen bien. O sea, es lo que dice el hombre. Si te hace bien, hacelo. Si sos feliz, hacelo. Pero el fin, ¿cuál va a ser? Y va a haber un fin. Va a haber un fin. El fin va a ser Cristo. Él lo dijo. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al final de nuestro camino nos vamos a encontrar con Cristo. Y los pensamientos, o sea, lo que yo tengo en mi mente, lo que yo pienso, es lo que se refleja afuera. Lo que hay a mi alrededor es producto de mi pensamiento. No es producto de la realidad. Porque la realidad es que Cristo murió por mí. Es que Cristo se llevó todas mis maldiciones, no solamente las mías, las de mi antepasado. La realidad es que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerme. Esa es la realidad. Pero si yo vivo una vida mediocre, si vivo una vida infeliz, es producto de mi pensamiento. Un ejemplo tan básico. Imagínense que trabajan o tienen su negocio, su empresa, y de repente un golpe de suerte les triplican el sueldo. O un golpe de suerte se encuentran con varios millones de dólares. Y de repente llegan a su casa y su hijo rompe una taza. ¿Se van a enojar? No. Mira, si tengo para comprar 200 tazas. Ahora, ¿qué pasa si de repente tu empresa quiebra, llegas a tu casa y tu hijo rompe una taza? Tu reacción no va a ser la misma. Y fíjate que la realidad es la misma. En las dos ocasiones el hijo rompió la taza. ¿Ves que porque tus sentimientos, tus acciones, lo que vos haces, tu entorno, está basado en tu pensamiento? Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, tenemos que renovar el pensamiento. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Repitiendo, Dios me ama, Dios me ama. Fue el motor de esta niña para poder ayudar a otros. Ella se sintió tan amada por su madre que aún en su condición, en su realidad, en silla de ruedas, con la mitad del cerebro, quiso ayudar a otros. Logró grandes éxitos, una carrera universitaria, un máster.
Y hoy lo está haciendo. Está siendo de bendición a aquellos. ¿Por qué? Porque entendió que su mamá la amaba. Si vos entendés que Dios te ama, vas a poder hacer lo que Cristo enseñó, amar a otros. Es lo que hizo ella. Ella entendió el amor de Dios. Pero por eso es importante que renovemos nuestra mente, que nos repitamos día tras día, Dios me ama, Dios me ama, y me ama tanto que siendo Dios se despojó, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solo se hizo siervo, se rebajó al punto de un animal, de un cordero. ¿Para qué? Para quitar mi pecado. Si vos entendés eso, si vos entendés lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese sustituto, ese pensamiento sustituto que es Cristo, va a hacer que tu realidad cambie. Tu realidad, porque tu realidad no es la realidad. La realidad es lo que Cristo hizo. Por eso quiero que te pongas de pie y que pienses en aquellos pensamientos de temor. Fíjate que no logramos las cosas por temor. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a hablar algo básico, de un millonario, de un multimillonario, conmigo. Se hizo un estudio donde se buscaron gente de muy bajos recursos y gente multimillonaria. Se le hicieron una serie de exámenes de IQ, se le hicieron estudios en el cerebro y descubrieron que la diferencia de capacidad entre uno y otro, el multimillonario superaba nada más que el 2%. El 2%. Pensá en el 100%. Superaba nada más que el 2% de aquella persona que tenía una condición muy humilde. No había diferencia en realidad. La diferencia estaba en la mente. Por eso quiero que cierres tus ojos y que pienses en aquello. Fíjate que nosotros tenemos sueños. Sueños cotidianos, sueños grandes, sueños que pueden trascender. Yo en este tiempo quería lograr ciertas cosas, pero yo quiero ir más allá. Quiero que aun cuando me muera, mi sueño siga vivo. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Obviamente tengo que renovar mi mente, quitar mis temores de que no puedo, de que no tengo los recursos. Y los recursos sí los tengo, lo aprendieron con Adrián. Aún si me falta una parte del cuerpo como esta niña, si yo lo quiero, si yo me lo propongo, lo voy a lograr. Por eso quiero que pienses en ese sueño que encajonaste, porque fíjate que todo ser humano tiene un sueño, y un sueño grande. ¿Por qué? Porque tenemos la semejanza de Dios. Y por causa de nuestros pensamientos, lo encajonamos a ese sueño. O lo dejamos que desapareciera por causa de un pensamiento más fuerte, que fue el temor, la falta de recursos, la incredulidad. Quiero que pienses en ese sueño que Dios puso en tu corazón, en tu mente. Y quiero que a partir de hoy comiences a pensar en ese sueño y comiences a pensar lo que Cristo nos enseñó. Porque lo que el mundo nos enseña no es lo que Cristo nos enseñó. Cristo nos dijo que al que cree, todo le es posible. Y yo lo creo. A veces viene el pensamiento de que no lo puedo lograr. Pero como dijo el apóstol Pablo, comienzo a repetirlo. Yo lo creo,
Yo creo lo que Él hizo en la cruz. Creo que Él rompió toda maldición. Creo que Él se llevó mi enfermedad. Creo que Él se llevó mi dolencia. Creo que Él me llenó de paz. Por eso en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia a traer todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras dudas, nuestras incredulidades, nuestros miedos. Venimos delante de ti porque no lo niego, Señor. Vos decís que nada te puedo ocultar. Por eso hoy abro mi corazón y te traigo, Señor, todo lo que no corresponde a tu enseñanza, todo lo que no corresponde a la realidad que eres tú. Tú lo dijiste, Señor, tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres y solamente tú eres la verdad. Y hoy lo repito para que mi mente, para que mi corazón lo entienda, para que ese pensamiento se haga más fuerte. Tú eres el camino correcto. Tú no eres como el mundo que va hacia un camino de la perdición. Tú eres el verdadero camino. Tú eres el camino. Y repetí conmigo, tú eres el camino, tú eres el camino. Tú eres la vida, tú eres la vida, Señor. Y esa vida la soplaste en mí. Yo tengo dentro de ti, Señor, tu aliento. Tengo una parte tuya. No solamente tu aliento, tengo tu precioso espíritu que me va a guiar a esa verdad. Señor, yo hoy creo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Creo que rompiste toda maldición. Señor, creo que llevaste toda enfermedad. Creo que llevaste toda dolencia, toda angustia, todo miedo. Lo llevaste, Señor, en esa cruz. Vos lo experimentaste por mí, Señor, para que en tu cuerpo, Señor, fuera absorbido todo lo que no corresponde a tus enseñanzas. Señor, yo hoy creo que soy un hijo de Dios. Creo, Señor, que vos siempre vas a estar conmigo, que siempre vas a abrir los cielos sobre mi vida. Señor, hoy creo que me has creado con un propósito grande, grande. No el propósito que me implantaron mis padres, que me implantó la sociedad, sino me has hecho con un propósito grande, Señor. Aún que cuando deje esta tierra, ese propósito va a seguir vivo, Señor. Muchos me recordarán, Señor, por causa de ese propósito. Por eso en esta hora, Señor, te pido que me ayudes a traer nuevos pensamientos. Señor, que cada vez que abra tu palabra, esos pensamientos se implanten en mí de una manera tan fuerte que los pensamientos que no corresponden a tu palabra desaparezcan. Hoy tomo el compromiso, Señor, de repetir cada día tu palabra para que lo entienda mi mente, para que lo entienda mi corazón, aún para que lo entienda mi entorno. Yo hoy lo repito, Señor, cada día, que tú me amas, que vos me has hecho libre, Señor, para conseguir todo lo que deseo, todo lo que quiero. Y por causa de ese amor, Señor, podré amar a aquellos que me rodean, porque comprendo tu amor. Tu amor será el motor que va a hacer que logre todo por lo cual tú me has creado, Señor. Señor, yo me lleno de tu amor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ahí has traído nuevos pensamientos. Ahí, Señor, has traído tu pensamiento para que lo implante en mi mente, en mi corazón. Espíritu Santo, te ruego que tú, que me traerás a memoria, tráeme a memoria cuando quiera abrazar un viejo pensamiento, cuando quiera abrazar el pensamiento del mundo. Tráeme a memoria que hay nuevos pensamientos, que hay pensamientos gloriosos para mi vida, no solamente para mi vida, sino que por causa de mis pensamientos, todo mi entorno va a ser bendecido. Mi motor, Señor, será tu amor para poder amar a mi prójimo como a ti mismo. Señor, gracias. Gracias porque has traído esta revelación a mi vida. Hoy tomo el compromiso de todos los días de mi vida leer tu preciosa palabra y que tu palabra se implante
en mi corazón y en mi mente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Me van a quitar los calzoncillos? ¿Van a traer nuevos pensamientos? Amén. Gloria a Dios. Es difícil. Yo lo estoy poniendo en práctica. Por eso dijo el apóstol Pablo, repitan, 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 repitan. Y va a llegar un momento que se va a implantar. Amén. Y sus pensamientos no son los míos, no son los que me implantaron y aún los que yo abracé, sino que sus pensamientos son más altos. Que el Señor los bendiga.